Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a Guanevisión y en particular al programa Ciudad Viva, que se está ocupando en esta temporada de hablar con las personas que quieren ocupar los cargos que definen nuestro futuro, bien sea al Consejo de la Ciudad de Piedecuesta o bien sea a la Alcaldía, por supuesto. Eso es lo que más nos ocupa y debe ocuparnos para que tengamos un futuro más cierto, un futuro más interesante para todos. Hoy me acompaña una persona importante que aspira a la alcaldía del municipio de Piedecuesta. Se trata de Diego Fernando López. Diego Fernando López tiene unas ideas bien interesantes que contarnos en la noche de hoy. Y en la charla vamos a ir descubriendo postulados bien importantes porque tienen una manera distinta de ver este ejercicio de la política que está tan devaluado, por decirlo de alguna manera. Entonces, Diego, muy buenas noches, me encanta que esté acá. Usted aspira a la alcaldía de Piedecuesta y entiendo, por supuesto, que al igual que ocurre con oportunidades distintas, habrá dificultades también mayores, ¿sí? Dado que nuestro país pues, se caracteriza mucho por reelegir y reelegir y reelegir. Entonces, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar esta noche acá conversando contigo y por supuesto con toda la gente que está ahí atrás también. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta que por supuesto es lo que interesa a los televidentes en principio. ¿Por qué Diego Fernando López aspira a la alcaldía del municipio de Piedecuesta? Sabemos que hay varios candidatos, son diferentes opciones ideológicas. ¿Por qué aspira usted a la alcaldía de Piedecuesta? Bueno, la pregunta es amplia, podría ser amplia, pero concretando, podríamos decir que hay una necesidad de un cambio, pero un cambio que sea efectivo, que sea real. No que simplemente sigamos jugando este juego politiquero en el que una familia le da pie a la otra y se turnan de poder, como si todavía continuáramos en los años 70 y todavía estuviéramos en esta época del país en la que unos pasaban la pelota al otro y gobernaban ambos a la larga. Yo creo que hay que romper esas hegemonías regionales de las familias tradicionales que lo único que han hecho es corromper y ejercer políticamente la corrupción a todas sus anchas. Entonces, una de las razones fundamentales para que, digamos, me dedique, haya hecho una pausa en todo lo que yo hago y quiera realmente ser alcalde de Piedecuesta es esa. Enfrentar decididamente la corrupción para poder transformar Piedecuesta como se lo merece, como siempre lo hemos soñado. Bueno, es una labor difícil, ¿no? Por supuesto, porque hay, como digo yo, escuelas en el sentido tradicional, ¿no? Entonces son difíciles de abordar, son difíciles de enfrentar para hacer cambios, ¿no? Claro, efectivamente. Mira, nosotros hemos hablado de algo que se denomina, o lo hemos denominado, el ciclo de la corrupción. El ciclo de la corrupción empieza y finaliza con los votantes, con la mermelada que la gente llama popularmente, pero ahí también están los inversionistas electorales, los politiqueros, las malas prácticas administrativas, y todo eso se van encadenando, es un círculo vicioso, para finalmente defraudar al votante, para hacerlo pensar que no hay solución posible, que es inviable, y la gente termina alejándose de los mecanismos de participación, en este caso de los votos. Entonces uno se encuentra con mucha gente que no cree, que descree totalmente, y por eso, por ejemplo, tenemos en Piedecuesta un índice tan altísimo de abstención, que llega casi al 35-40%. Y a ellos les conviene, es decir, al corrupto le conviene tener cada vez un círculo más pequeño de votantes, pues porque obviamente es más fácil comprarlo, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo ejerce el politiquero este control? Es un control político, es un control mental, es un control económico, y lo ejerce a través de los mismos entes de las alcaldías o de las gobernaciones o de donde se ubiquen, para presionar a los empleados, para hacerle creer al votante que no hay opciones, y dice la gente, votemos por el menos malo.
Sí, por el es mero lo que se piensa popularmente. Claro, cuando lo que hay es que destruir totalmente y hacer un ejercicio riguroso desde la academia. Yo me considero profesor, siempre lo he sido, y uno como profesor se va formando unas estructuras. Y yo creo totalmente en la razón como guía de la institucionalidad. Eso es lo que tiene que primar. Entonces, en esa medida, nosotros hemos decidido hacer un proceso que tenga que ver con la gente, que no ocurra como ha ocurrido, que tenemos una pirámide en la que el politiquero convence a través de dádivas electorales o de promesas que la gente dice, me he encontrado en este ejercicio, dice, uy, pero profe, y las promesas, ¿qué podemos prometer? Yo no puedo prometer. Eso son cosas, no, el cambio tiene que construirse, es un trabajo de hombro a hombro con la sociedad. Ese es el real cambio. Bueno, antes de ingresar a la parte política, recordemos que el programa es de 1 hora, entonces tenemos tiempo para hablar de lo político. Estamos hablando con Diego Fernando López, candidato a la alcaldía del municipio de Piedecuesta. Bueno, tiene unas ideas bien interesantes, sobre todo su hoja de vida. Es bien interesante. Me gustaría que usted les contara a los televidentes su hoja de vida. ¿Cuál es? Bueno, Diego Fernando López es un piedecuestano de pura cepa, como diría mi papá. Yo nací en una de las veredas más bonitas de Piedecuesta, que es San Francisco, y mi familia se vino a la ciudad también por todo lo que ha significado para los campesinos vivir, ¿no? Que es muy complejo. Entonces ellos finalmente llegan a la ciudad, mi papá sigue trabajando la labor del campo, pero mi mamá pues nos cuida, nosotros somos un hogar bastante fraterno y nos cuida, pero yo siempre tengo esas dos visiones y crecí con esas dos visiones, la visión de la ciudad, del pueblo, pero también con la visión del campo, claro, porque hacíamos unas cosas maravillosas con mi papá, que era ir a caminar el campo. Entonces ese hombre caminaba impresionante y yo iba ahí como una hormiguita detrás de él. Entonces, ese es como mis inicios. Yo crecí en un barrio muy popular de Piedecuesta, que es el barrio Hoyo Grande. Es un barrio que, digamos, en la historia de Piedecuesta muy marcado por algunas cosas importantes, como que está ahí al lado del cementerio, ¿sí? Como que es de clase popular, de gente muy humana, pero también marcado por factores como en algunos casos la pobreza, la falta a veces de oportunidades. Yo crecí con muchos jóvenes que por el camino fueron perdiendo oportunidades. Yo fui muy afortunado y soy muy afortunado en realidad porque, por ejemplo, viniendo de una familia muy humilde, pude ingresar a una muy buena institución. Yo me gradué de la Normal Superior de Piedecuesta y me gradué muy bien, me gradué con honores. Entré a la Universidad Industrial de Santander, que es obviamente nuestra alma mater insigne. Por supuesto, la mejor universidad que tiene. Claro. En el ranking figura así, ¿no? La mejor universidad de Santander, indiscutiblemente. Pero no solamente es un título, es el accionar de la universidad misma lo que lo transforma a uno, el sentido humano. La UIS tiene una cosa muy interesante y es esa reflexión humana. Sí, yo creo que el conocimiento en últimas tiene que permitirnos encontrarnos con nosotros mismos. Y eso para mí fue fundamental, digamos, a lo largo de la vida. Otra ventaja importantísima fue la existencia del Instituto de Bellas Artes. Para mí fue fundamental porque además quedaba muy cerca de donde nosotros vivíamos. Entonces, yo salía de la escuela. ¿El de Piedecuesta? Claro, en Piedecuesta. Yo salía de la escuela y me pasaba al Instituto de Bellas Artes. Y ahí hacíamos pintura, hacíamos teatro, jugábamos. Era una cosa maravillosa que muchos de los muchachos hoy en día no disponen, porque la alcaldía no corresponde y no trabaja como debería ser, no apoya a los grupos que están ahí trabajando hace 20, 30 años. Bueno, antes de profundizar ahí en esa parte, casado, soltero, con hijos. Bueno, yo convivo con una mujer maravillosa, que es abogada, también es de la UIS. Es una mujer que, bueno, podríamos hablar muchas cosas de ella, la adoro. Pero no tenemos hijos, porque cada uno ha dedicado como su tiempo a profesionalizarse, a especializarse. Yo también soy actor de teatro y tenemos una compañía con una compañera chilena y con unos amigos. Hemos trabajado procesos teatrales y artísticos a nivel regional y hemos hecho incluso giras a nivel internacional con los procesos artísticos. Piedecuesta es cuna de artistas, no lo podemos olvidar. Piedecuesta es cuna de artistas y sí,
En eso hay que marcar un énfasis porque es cierto, es decir, no es una opinión, no es un concepto personal. Es cierto que Piedecuesta es cuna de artistas. Bueno, usted trabaja en las artes escénicas preferencialmente, pero también es filósofo. Claro, bueno, continuando como con esa idea, yo entro a estudiar licenciatura en Español y Literatura a la UIS. Y para mí a mí la normal me marcó mucho el sentido de trabajar por los demás. Y si una profesión es bastante humana, es la docencia. Cuando uno se encuentra con un grupo de niños o de jóvenes, yo he tenido la posibilidad de trabajar desde los más pequeñitos hasta universidad, y cada época de la vida es diferente. ¿Cómo sensibiliza eso, no? El trabajo por los demás y sobre todo el trabajo por los muchachos, sí. Eso sensibiliza muy fuertemente. Hay muchísimos vínculos, hay muchos vínculos que uno establece a lo largo de un año académico, por ejemplo, con los muchachos, y además que lo hacen a uno reflexionar muchas cosas. Entonces, este proceso, cuando yo ya me especializo en la universidad, empiezo a hacer reflexión en torno al quehacer pedagógico, en torno a la literatura, en torno a la sociedad misma. Y claro, cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, pues ¿a dónde lo conduce? A la filosofía. A la filosofía, la madre de todas las ciencias. La madre de todas las ciencias. Entonces, claro, ahí vuelvo otra vez a la UIS con más ánimo, ya para hacer una maestría en filosofía, que ha sido para mí un viaje completamente nuevo también, y muy agradecido porque me ha abierto las ventanas del conocimiento a muchos otros ámbitos que antes de pronto uno los veía lejanos, pero la filosofía permite aterrizar muchos conocimientos. Claro. Y lo ha puesto en práctica con la comunidad. Claro. Una cosa que es bien importante, y es que la ciencia no puede ser abstracta, simplemente. Claro, hay un nivel de abstracción en toda la ciencia, en todo el conocimiento, pero el conocimiento más importante es aquel que se trabaja en el diálogo con el otro, que se aterriza a las posibilidades, a los contextos. La academia no puede seguir de espalda a la realidad del país. Un llamado que yo he hecho y que hago siempre con los académicos, y es un llamado muy fraterno, es a que nos pensemos el país, porque se los estamos dejando a las personas equivocadas. Claro, pero ahí sería importante que habláramos sobre algo. La academia no ha obstaculizado el sentido crítico, pareciera que sí, ¿no? Bueno, ese es un tema bien interesante, porque si bien es cierto, hay críticas, digamos, nosotros en Colombia tenemos una mixtura muy compleja entre lo que tiene que ver con la primera infancia, ¿cierto? El bachillerato, ¿cierto? Y la universidad. No hay un diálogo. Ese es un problema iniciando. No hay un diálogo. Porque mientras en la primera infancia, por ejemplo, se intentan desarrollar algunas capacidades, la escuela y el bachillerato es muy castrador, es muy enjaula, cuadricula muchas cosas, ¿cierto? Tiene que ver con formación, tiene que ver con espacios, con posibilidades. La educación en Colombia no tiene el apoyo que debería tener, para nada. Aquí no hay laboratorios, no hay posibilidad de que los muchachos tengan experiencias de campo. Es bastante difícil. Solamente, mira, te cuento una experiencia. Yo, la última vez que trabajé en un colegio, tenía 50 estudiantes en un salón. O sea, ¿tú cómo puedes hacer un proceso pedagógico bueno en esas condiciones? Claro, en esas condiciones es prácticamente imposible. Es imposible. Además, con chicos que vienen con una cantidad de conflictos, claro, no solamente de familia, sino conflictos del orden social en general, ¿no? Sí, eso es bastante complejo. Y de otro lado está la universidad, que la universidad en nuestro país de alguna manera ha logrado mantenerse como una institución seria, confiable. Algunas más, otras menos, pero la universidad en Colombia ha respondido muy bien. Lo que pasa es que no se le escucha. Ese es su problema, no se le escucha. Mire, los estudiantes, los profesores, las directivas de las universidades han planteado reformas estructurales a los sistemas, a todos, pero no se les escucha, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón no ocurre eso? ¿Es un problema político? ¿Es un problema...? Es un problema mental de los líderes que han asumido el control político.
tienen la cabeza muy pequeñita, no les cabe el país. Ese es el problema. Entonces prefieren seguir exportando materias primas en lugar de desarrollar realmente en nuestro país las posibilidades que tenemos, que son muchas y muy variadas. Bueno, una pregunta concreta y es esta. Estamos con Diego Fernando López, candidato a la alcaldía del municipio de Piedecuesta, y haría yo una pregunta siguiendo esta ruta. ¿Es mejor la universidad pública que la universidad privada? Es una pregunta general, ¿no? Para no castigar a nadie, pero ¿es mejor la universidad pública? No es mejor, es diferente. Es diferente. Y los procesos son diferentes también. Digamos, per se no habría por qué tener ninguna diferencia. Es decir, el conocimiento es el conocimiento y no debería haber ninguna diferencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la universidad privada de nuestro país? Que se ha vuelto, o la ley ha permitido, se ha vuelto muy laxa. Entonces el objetivo central de la academia se ha triturado. Y entonces ya no es la educación. Uno ve, por ejemplo, cómo universidades que hace 10 años empezaron con estos procesos, ahora son universidades gigantes, que tienen una infraestructura impresionante. Pero si uno va a ver la calidad de los procesos, deja mucho que desear. Mucho más importante la forma que el contenido. Claro. Funciona así. Son clientes los estudiantes. Por ejemplo, tú lo aterrizas con una palabra muy buena. Es decir, ya no se percibe al estudiante como eso, como un estudiante, sino como un cliente. Como un cliente. Y eso es peligrosísimo. Es decir, hace menos de nada acabamos de ver, por ejemplo, cómo se caen edificios que están mal construidos, ¿cierto? Y eso tiene, uno podría decir, bueno, pero es que eso hay mucho tema de corrupción. No, tiene que ver también con los procesos éticos de las universidades. Yo critico profundamente cómo un profesional, un ingeniero, es capaz de, o cómo ha sido llevado. El problema es bastante complejo. Cómo ha sido forzado, digamos, a aceptar ciertas condiciones laborales. Mira, un problema que tenemos gigante en este momento es el tema de los médicos. ¿Cómo son allá presionados? iba yo, exactamente, allá iba yo. Ocurre lo mismo en la salud. Claro, y ocurre lo mismo en la educación. Y en todos los profesionales colombianos cada vez están siendo más coartados en su ejercicio profesional. Y entonces, y por ejemplo, una de las dificultades que uno ve frente a las administraciones públicas, y es, bueno, ¿quién está ocupando los roles de gerencia y administrativos en las administraciones públicas? Y cuando tú te vas a revisar las hojas de vida, los procesos que han hecho, no hay nada, es vacío, suena como un caneco. ¿Por qué? Porque están allí por puestos burocráticos, porque están allí porque me ayudaron a mí en hacer una campaña o me pusieron votos o fulanito de tal me lo aconsejó para ponerlo ahí, que es el problema que está enfrentando la administración actual. Bueno, Diego Fernando López, candidato a la alcaldía del municipio de Piedecuesta, con base en todo lo que usted está comentando, que por supuesto es de sumo interés, ¿sí? Los televidentes son quienes toman decisiones con base en lo que usted está comentando. ¿Por qué quiere ser entonces alcalde de Piedecuesta? Tenemos en Colombia una estructura, lo hablábamos fuera de cámaras, en Colombia tenemos una estructura muy compleja en ese punto, en el punto de la ética. Y usted tiene un eslogan, además que ahorita hablamos sobre eso. Pero Colombia es muy compleja, es muy difícil de abordar. Entonces, si tenemos una megaestructura anclada en el poder durante décadas, ¿por qué quiere ser alcalde de Piedecuesta y tendría que enfrentarse con esa estructura? Por supuesto. Claro. Bueno, hay una frase que a mí digamos que es muy buena para definir esto, y es la siguiente: piensa global y actúa localmente. Uno, cuando se pone a plantearse esos problemas, esos grandes problemas nacionales, cuando se reúne con los amigos a conversar, ¿no? Terminamos dándole vuelta al país y cómo sería, ya, y luego amplía al mundo, ¿no? Economía global. Pero nunca empezamos a plantearnos es cómo efectivamente deberíamos hacerlo, y es en el barrio, en la casa. Eso es a lo que nosotros tenemos que pensarnos.
Es decir, si tenemos y debemos hacerlo, enfrentar estas organizaciones criminales que se han apoderado del país a través del ejercicio político, pues nosotros también debemos empezar a analizar cómo funcionan, a demostrarle a la gente cómo funcionan y cuánto de eso les hace daño a la gente. Y la respuesta debe venir de la mano de una propuesta. No se vale simplemente criticar, no se vale simplemente decir el mundo está mal, todo está mal y no hacer nada. Entonces digamos que ese es el camino en el que ya tomamos la decisión, y digo tomamos las decisiones porque detrás mío hay un grupo de personas muy importante, profesores, profesionales, con todas estas preocupaciones, ¿sí? Créame que uno en algún momento dice, oiga, se siente solo, agobiado incluso. Yo recuerdo estar en mi aula de clase, por ejemplo, cuando trabajaba en el colegio, y ver todas esas cabecitas ahí y decir, ¿qué va a ser del país para estos muchachos? Y uno se agobia. Pero cuando luego sale y encuentra amigos, encuentra gente que también le preocupa y que tiene muy buenas ideas, hay un poquito de esperanza. Y ahí es donde empezamos a proponernos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la respuesta es, hay que participar en el ejercicio político. Diego Fernando López, repito, un gran invitado a Ciudad Viva, y entonces estamos hablando con él sobre este asunto político desde una perspectiva distinta a la tradicional. Entonces, tenemos un corte y ya regresamos. Se nos pasa rápido el tiempo hablando sobre esta temática tan interesante. Tenemos un corte y ya regresamos con Diego Fernando López, candidato a la alcaldía del municipio de Piedecuesta.